Buenas tardes, compañeras y compañeros. Una vez más nos encontramos aquí para hablar sobre una jornada sobre el pensamiento africano y los movimientos de liberación anticoloniales. En esta ocasión vamos a hablar de un personaje, de un luchador, un activista infatigable, muy reconocido internacionalmente, que en el primer ciclo de jornada de pensamiento africano del año pasado se nos quedó fuera de programación, que era Samora Machel. Y unido a Samora Machel también vamos a hablar hoy sobre dos mujeres que tuvieron un papel importante en la lucha de la liberación nacional del pueblo de Mozambique y en todos los procesos revolucionarios que se dieron en Centro y Sur de África, como son Josina Machel y Graça Machel. Josina Machel fue la primera mujer de Samora Machel y al fallecimiento de esta, Samora Machel posteriormente se casó con Graça Machel y ambas mujeres pues tiene un papel importante tanto en la lucha y en el trabajo, en el pensamiento y la praxis de Samora Machel, como por motu propio. De hecho, Josina Machel es un elemento emblemático, muy referenciado históricamente en Mozambique, de las mujeres de Mozambique, y tiene monumentos y reconocimientos por todo el país de forma continua. De hecho, me comentaba la compañera Giselle, que está en la mesa, que actualmente, bueno, pues el actual presidente y el gobierno de Mozambique están rescatando, recuperando y reivindicando, poniendo en valor la figura y toda la lucha de Josina Machel. Bueno, una vez más, yo quiero agradecer para el desarrollo de estas jornadas, que ya son el segundo ciclo de jornadas que estamos desarrollando sobre el pensamiento africano, a la Federación de Investigaciones Marxistas por patrocinar el desarrollo de estas jornadas, por cedernos sus locales como en el que estamos hoy, a la editorial Garaje, también está ahí el compañero Chivite también, por todo el esfuerzo que están haciendo de trabajo, de recuperación de material y bueno, pues para que estas jornadas vayan a buen puerto, y como no, pues a compañeras y compañeros que continuamente se ofrecen a intervenir en estas jornadas como ponentes, como son el compañero Fran Pérez, que es el responsable de Derechos Humanos de Izquierda Unida Federal, la compañera Gisela Eunice Ribeiro, que es también una gran activista por los derechos de la mujer africana y que ha participado también en varias jornadas nuestras, al compañero Andrés Menedo, también un asiduo ponente pues con su amplio conocimiento en este ciclo de pensamiento africano, y como no, a mi compañera Ana Zarandona, que es coorganizadora conmigo de estos ciclos de jornadas, y que bueno, gracias a su esfuerzo, a su interés y a su compromiso, pues también todo esto está saliendo a buen puerto, ¿no? Estas jornadas son un suma y sigue de ese proceso que empezamos hace casi 2 años, año y medio por lo menos, en unas charlas que mantuvimos a Ana, Fran y yo para poner en marcha el proyecto. No sabíamos cómo iban a salir. El resultado del primer ciclo fue muy satisfactorio, pero como he dicho muchas veces, en ese primer ciclo nos dimos cuenta que faltaba algo fundamental, y de hablar de las mujeres africanas, que habían tenido un papel tan importante como los hombres en los procesos de liberación nacional y los procesos contra el imperialismo y el colonialismo en África, ¿no? Y sin embargo, que había quedado pues en un segundo plano. Muchas veces se hablaba poco de ellas, o incluso no se hablaba nada de estas mujeres africanas, como las mujeres que participaron en los gobiernos sucesivos de Sankara, que son muy desconocidas, la propia Josina Machel, otras compañeras también que vamos a hablar en posteriores jornadas. Y bueno, pues ese fue el objetivo un poco de este segundo ciclo, ¿no? Recuperar, poner en valor a aquellas mujeres africanas que en su momento pues sacrificaron pues su vida y su compromiso para conseguir la liberación de sus pueblos y la independencia de África frente a las potencias coloniales que estaban esquilmando y siguen esquilmando por los recursos naturales de África, ¿no? En este caso que vamos a hablar sobre Samora Machel, pues yo quería hacer hincapié un poco en que el pensamiento de Samora Machel era muy rico, pero Samora Machel era un hombre que practicaba, que hacía de su teoría praxis continua y que ponía en práctica pues todo lo que iba aprendiendo de su lucha y de su estudio y de su observación de cuál era pues eso, cómo se encontraban los pueblos africanos con las potencias coloniales. Samora Machel, uno de sus objetivos desde que se fundó el FRELIMO, Frente de Liberación de Mozambique, en el año 62, era
que la lucha por la liberación nacional, la lucha contra el colonialismo, tenía que desechar cualquier atisbo de revanchismo o de lucha racial, porque no podía ser sustituir el mantenimiento de las fórmulas de poder vigentes de los colonos blancos por similares fórmulas de poder y subyugación por los nuevos líderes africanos. Con lo cual, él quería desligar claramente ese revanchismo, poniendo en énfasis un poco más que la lucha tenía que ser un proceso de transformación hacia el socialismo. Él era consciente de que en esta lucha había contradicciones claras en África entre burguesía y clase obrera, entre imperialismo y pueblos oprimidos, entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, y entre el hombre y la mujer. Curiosamente, estas contradicciones siguen vigentes hoy en día, casi 60 años después, desde la lucha del Frelimo y de la lucha de Samora Machel, ¿no? Estas preguntas que se hacía Samora Machel en su praxis continua y que intentó dar respuestas, no pretendían que fuesen recetas inamovibles, sino de la experiencia revolucionaria que él practicaba. ¿Cómo no es posible la lucha antiimperialista y la lucha anticolonial en África sin dar pasos en dirección al socialismo? Y eso él lo remarcaba continuamente. Lo demás es falso. No puede haber liberación, no puede haber lucha antiimperialista, sino en una lucha por el socialismo, por la transformación social de las clases populares. Y eso parece que muchas veces pues lo olvidamos, ¿no? Pero Samora Machel, en toda su bibliografía y en toda su praxis, lo ponía siempre sobre la mesa, ¿no? Y yo no voy a entender más, simplemente voy a presentar a los compañeros que están en la mesa y que van a hablar mucho más detenidamente sobre estas tres figuras de la liberación de Mozambique, que son el compañero comento Fran Pérez, la compañera Gisela Ribeiro y el compañero Fran Almeredo. Muchas gracias por vuestra participación una vez más, y ahora le doy la palabra a mi compañera Ana Zarandona, que también me va a introducir un poco las jornadas. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Buenas tardes, amigos, amigas, camaradas, gentes de los pueblos. En el día de hoy nos encontramos con un personaje que hizo mucho por su país, sobre todo porque les dio la independencia. Y eso ya dice mucho del personaje con el que nos vamos a encontrar a lo largo de esta tarde, ¿no? En este mes tan especial donde nos encontramos, porque para quienes no sepáis, este mes es el día se celebra el Día Internacional de la Cultura Africana, el 27. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos intentado desde la editorial Garaje es hacer actos cercanos al día 27, ¿no? En el que incluimos pues gente que merece la pena, que ha luchado por la cultura africana, o sea, porque si este hombre no tiene la independencia, no tendrían nada que contarnos, ¿no? Porque los pueblos, como sabéis, el colonialismo les destruyó. Aquellos pueblos de África que no tenían nada escrito, no existían. Pero bueno, eso lo voy a dejar para la política, la voy a dejar para mis compañeros y compañeras. Dadas las fechas que marcan en el calendario, el día 18 de enero es el día de la comunidad afro también, para recordarlo, que fue ayer, hace 2 días, pero bueno, yo lo pongo también sobre la mesa para que otro año lo tengáis pendiente, ¿no? Este año hemos querido darle la cabida al trabajo de los sindicatos, y en el continente africano, amigos míos, espero que disfrutéis todos del continente africano, porque resulta que, como bien sabéis, la mayoría en los años 60 hubo un carrusel de acontecimientos en el mundo, tanto musicales como políticos como deportivos. Entonces, si a mí me dan a elegir con qué me quedo de esos acontecimientos, me quedo con lo que ocurrió en el continente africano, porque todas esas personas que lucharon no solo movieron masas, no solo movieron a gente de los pueblos, a gente que no sabía ni leer ni escribir, sino movieron el corazón de un continente. La pena es que la mayoría de ellos se les han cargado, como estamos viendo a lo largo de estas jornadas, por desgracia para el mundo, porque, como decía uno de los que fue asesinado en esos años 60, que fue el Bumba, el mundo podía ser otro. Así que, bueno, Samora Machel fue el presidente muy poco tiempo también, 11 años duró,
y le asesinaron prácticamente. Dijeron que había habido, bueno, pues no sé qué, un avión que había desaparecido y de repente, bueno, pues en ese avión iba Samora Machel. De todas estas cuestiones os van a hablar ellos, ¿no? Yo lo que sí que quiero resaltar es que son hombres de convicción y eran hombres de acción, y sobre todo no dejaron de ser hombres libres, que para ellos fue muy importante. También se va a hablar de sus mujeres, pero no como un segundo plano, sino como ellas mismas, porque ellas sí, fueron las mujeres de Samora Machel, pero sobre todo fueron Graça Machel y Josina Machel, que no se olvide. Y para terminar quiero deciros que bueno, normalmente suelo empezar diciendo que os voy a hablar de la editorial Garaje. Yo soy representante de la editorial Garaje y os he dejado por ahí unas octavillas para que veáis lo que llevamos, porque como sabéis estos actos y estas investigaciones no las podíamos llevar a cabo si no es gracias a la editorial Garaje. Entonces, en la sección que tienen de literatura africana y pensamiento africano, es lo que nos hace organizar este tipo de actos. Porque África, como sabéis, la tenemos ahí al lado y es un mundo desconocido para nosotros. Incluso para mí, que soy africana, que tengo la mitad de mi ADN africano, ¿no? Así que espero que disfrutéis mucho y que no os olvidéis de que la literatura es muy importante. Porque si no sabemos leer ni escribir, bueno, pues no llegaríamos a conocer a estos, pero tenemos oídos. O sea que entonces no es una justificación, es a donde voy. Mucha gente se justifica diciendo, es que no sé leer. Bueno, pero sabes escuchar, ¿no? O eres sordo también, o eres sorda. No. Pues es muy importante que en estos actos también fomentemos la literatura. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañero Amenedo. Venga, vas a romper el hielo. Vamos a ver, hoy vamos a hablar de la independencia de Mozambique. Y una característica curiosa de Mozambique, de su proceso, es que todas las independencias tienen un prócer. En Mozambique hay un prócer que se llamó Eduardo Mondlane y aparte hay un ejecutor que fue Samora Machel, que fue quien sucedió a Mondlane, como ya veremos. Machel nació en el sur de Mozambique, en una familia de nativos africanos, con cierto estatus económico y social, porque eran propietarios de algunas tierras y de algunas cabezas de ganado. Y en cuanto a sus antecedentes familiares, pues sus abuelos y bisabuelos participaron en las luchas contra el colonialismo portugués. Incluso sus abuelos maternos fueron deportados a Angola por las autoridades coloniales, después los llevaron a Santo Tomé y Príncipe, que eran otras islas portuguesas, y allí fallecieron sin haber regresado nunca a Mozambique. Y él tuvo ese primer, digamos, punto de referencia de lo que era la represión colonial. De niño se vio obligado a trabajar duramente en cultivos de algodón, porque aunque su familia tenía cierto potencial económico, se daba el caso que su padre, lo que producía su ganado y sus tierras, tenía que venderlo a precios más bajos que los colonos portugueses, siguiendo las leyes establecidas. Además, las cabezas de ganado no podían marcarlas, lo prohibían las leyes, solamente a los colonos blancos les permitían, con lo cual sufrían continuamente robos de esas propiedades. Él, mientras trabajaba, pues pudo asistir a la educación primaria en unas escuelas de unos misioneros portugueses que había en su pueblo, y allí, cuando tuvo que pasar a la educación secundaria, no le fue posible porque lo prohibían las autoridades coloniales. Los nativos no podían pasar de la formación primaria. Pero esos misioneros le consiguieron una especie de certificado para que pudiera formarse como enfermero en cualquier hospital de la colonia, porque de aquella pues no había escuelas de enfermería y los enfermeros pues se formaban en los hospitales. De esa manera se fue a la capital, que hoy se llama Maputo, entonces se llamaba Lourenço Marques, y allí entra en un hospital donde trabaja durante el día y por la noche recibe esa formación, y de esa manera pues abandonó
su pueblo natal. Llegamos a mediados de los 50, Portugal declara a Mozambique una provincia de ultramar, con lo cual hace toda una reforma en la administración de la colonia. Quita las propiedades a los nativos para redistribuirlas principalmente entre colonos blancos. Así su familia pues perdió gran parte de lo que habían trabajado durante toda su vida, y muchos de ellos pues tuvieron que emigrar a la vecina Sudáfrica a trabajar en las minas en unas condiciones pues pésimas. Pero de todas maneras Zamora no se marchó, él se quedó allí en aquel hospital formándose como enfermero y sintiéndose atraído ya por las ideas anticoloniales y de liberación. Empieza a participar en actividades. Una de las primeras fue reivindicar con las enfermeras nativas que les igualaron los salarios que las enfermeras de los colonos, o sea, que las enfermeras negras, para que nos entendamos, cobrasen igual que las blancas, a igual trabajo, igual salario. Entonces ahí digamos que esas fueron sus primeras actividades en la lucha social y civil. Este tipo de actividades, pues digamos que va despertando en él una conciencia patriótica y política a la vez. Va creando inquietudes que le llevan a estudiar los clásicos del marxismo, a estudiar los temas antiimperialistas, y también le lleva a seguir procesos armados que había de aquella en las colonias en todo el mundo. Seguía con mucha atención pues la guerra que en Indochina libraban los vietnamitas contra los colonos franceses, que luego los sustituyeron los imperialistas yanquis, y ya conocemos cómo acabó todo. Seguía también otros procesos de otras colonias portuguesas en África, como fueron los casos de Guinea y de Angola, principalmente. Y luego hay un punto que para él fue, vamos, el éxtasis total, que fue el triunfo de la Revolución Cubana. Eso ya le hizo profundizar más en el marxismo, en la sociedad socialista, y en ver claramente que la liberación en África era posible, que se podía derrotar a las potencias coloniales. Otro acontecimiento que le marcó bastante fue el proceso del Congo y el asesinato de Lumumba, el comportamiento traidor que tuvieron las Naciones Unidas, totalmente vendidas al imperialismo, y digamos que eso ya fue lo que radicalizó y le hizo ver que la liberación tenía que ser con las armas en la mano, que no iba a haber otro camino. Todos estos acontecimientos que comento, al igual que en Zamora Machel, pues en el resto de la población fue como una especie de catalizador que los llevará pues a un movimiento que inicie la lucha por la independencia. Y aquí nos encontramos con un personaje clave muy ligado a Zamora Machel, como fue Eduardo Mondlane, que este fue un mozambicano excepcional que se rebeló contra las autoridades coloniales, se marchó a Sudáfrica para formarse en estudios universitarios. Pero al año tuvo que irse de Sudáfrica porque se instauró el régimen del apartheid y lo echaron de la universidad. Con lo cual se marchó a los Estados Unidos, primero estuvo en Illinois, después estuvo primero en Ohio, luego en Illinois, y allí se doctoró como sociólogo. Se casó con una norteamericana, una también afroamericana, y una vez que él tiene su doctorado regresan a Mozambique. Y allí en Mozambique, con ella a su lado como asistente, él empieza a reunirse con organizaciones patrióticas que había por allí. Era un hombre de un discurso y de una cultura bastante amplia, y al final convence a 3 de esas organizaciones para unirse en una organización común que inicie el camino hacia la independencia con la lucha armada. Y así es como nace el FRELIMO, el Frente de Liberación de Mozambique. En esta situación, pues lógicamente no podía vivir en Mozambique. Entonces lo que hace es trasladarse a la vecina Tanzania, en el norte, y se instala en Dar es Salaam, que entonces era la capital de Tanzania. Y allí pues montan la sede del FRELIMO, empiezan a recaudar fondos, a formar combatientes y a crear células dentro del mismo Mozambique. La cuestión está que el FRELIMO, lamentablemente, ya casi desde su principio se dividió en 2 facciones, como hablamos antes. Una que propugnaba el socialismo, que iba liderada por Mondlane,
y otra, que es lo que comentó el compañero, que pretendían ser una élite africana que sustituyera a las élites coloniales, pero que el estatus siguiera siendo el mismo. Simplemente cambiamos a portugueses por mozambicanos y aquí todo sigue igual, ¿no? Entonces eso creó una ruptura, que hago referencia a ello porque esta gente de esta facción, luego muchos de ellos serían los que integrarían la Renamo, que hablaremos más tarde de lo que fue la Renamo. Y mientras tanto, pues Machel seguía en Mozambique, pero no pasó desapercibido, porque él cada vez tenía más actividad, las autoridades portuguesas ya le tenían fichado, y un colono amigo suyo, marxista y anticolonialista, que se llamaba João Ferreira, si mal no recuerdo, le avisó que la policía política andaba tras él. Entonces, clandestinamente se marcha de Mozambique a través de un pequeño país que hay al sur, que se llamaba entonces Suazilanda, está entre Sudáfrica y Mozambique, atraviesa ese pequeño país, atraviesa toda Sudáfrica y acaba en Botswana, donde contacta con exiliados sudafricanos que formaban parte del Congreso Nacional Africano, el partido de Mandela, que habían fletado un avión para trasladarse a Tanzania y le ofrecen una plaza en ese avión, y él se marcha con esta gente para Dar es Salaam. Allí enseguida contacta con el Frelimo, se integra a sus filas, enseguida en él ven que es un cuadro potencial y que tiene cualidades de dirigente. Entonces, pues casi al principio lo integran en un grupo que va a ir a Argelia a formarse políticamente y militarmente en lucha guerrillera. Allí está en Argelia un año, en el 64 regresa a Tanzania e inmediatamente lo mandan a Mozambique a organizar la lucha armada allí. Digamos que fue, pues en el argot cubano, uno de los comandantes de las células revolucionarias que había allí. Empieza la lucha armada con bastantes éxitos y consiguen crear lo que se llamaron zonas liberadas en la parte norte. Digamos que en el tercio norte prácticamente anularon al gobierno colonial. Eran las provincias, pues, de Cabo Delgado, de Niassa y de Tete, en las que prácticamente mandaba el Frelimo, no mandaba el gobierno colonial. Poco tiempo después, y viendo sus cualidades y sus éxitos en la lucha armada, pues se le nombra secretario de defensa del Frelimo. De esta manera pasa a formar parte del comité central del partido y comienza a participar en la dirección política y militar de la guerra de liberación. 2 años más tarde, en el segundo congreso, Monlane es reelegido presidente del Frelimo y Machel mantiene su cargo y queda también un poquito como segundo de a bordo, como Monlane. Pero un año más tarde ocurre, pues, una cosa terrible, que fue que las oficinas del Frelimo, Monlane recibió un paquete con un libro y al abrir ese libro le estalló. Era un libro bomba, que investigaciones posteriores parece ser que llegaron a la conclusión que fueron los servicios secretos portugueses, con apoyo de la OTAN, los que mataron a Monlane, creyendo que matando a Monlane se acababa la lucha por la independencia. Pero la suerte fue que mataron a Monlane, pero había otro dirigente de su categoría. Entonces el Frelimo nombra sucesor de Monlane a Samora Machel, que comienza a dirigir el Frelimo, apoyado por otro gran dirigente como fue Marcelino dos Santos. Esto fue en el año 69, entramos en el año 70 y el Frelimo ya tiene 7.000 combatientes dentro de Mozambique, para enfrentarse a 60.000 militares portugueses, que prácticamente no salían de las ciudades. Estaban acuartelados en las ciudades, defendiendo las ciudades, porque fuera era imposible perseguir al Frelimo. Había continuas bajas y además se aplicaba digamos, el método vietnamita, de luchar contra un enemigo invisible. También se crearon pequeños comandos para hacer sabotajes en puntos estratégicos para la colonia, pues como eran torres de alta tensión, puentes, represas, en fin, y también depósitos de combustible. Y también se atacó a pequeñas aldeas de colonos portugueses para crear la inseguridad en esa población, lo cual empezó a generar un abandono.
de colonos hacia Portugal de nuevo, que además creaba un problema social grande a la dictadura portuguesa. La crisis que vivía el país, y luego aparte una curiosidad, que las colonias portuguesas tenían su propia moneda, no utilizaban el escudo portugués, utilizaban una moneda que emitían los gobiernos coloniales. Entonces, estos portugueses que pasaron toda su vida en Mozambique, en Angola, en Guinea, traían sus ahorros de toda una vida a Portugal y ese dinero que llevaban no tenía valor ninguno, no valía para nada, lo cual creaba un descontento social muy grande y creaba bastantes problemas a Portugal en su interior, lo cual le hacía pues, que no pudiera dedicar todos sus recursos a la guerra en las colonias. A pesar de las dificultades que se encontraron, porque la aviación y el ejército se empleó a fondo bombardeando las zonas liberadas, el frelismo fue el firme, resistió, aguantó, mantuvo esas zonas liberadas. Cada vez había más descontento en la población portuguesa e incluso descontento en los propios militares portugueses, por cómo se estaba llegando una guerra absurda e inútil que no tenía futuro ninguno, lo cual pues desembocó en un descontento enorme que llevó a lo que conocimos como la Revolución de los Claveles. Una vez que se produce esa revolución en Portugal y entra un nuevo gobierno, inmediatamente negocia con Mozambique y con otras colonias un alto el fuego. Y se empieza un proceso de negociación. Se reúnen en Lusaka, capital de Tanzania, miembros del Frelimo y miembros del nuevo gobierno portugués. Y allí pues se acuerda una etapa de transición a la independencia de Mozambique. El fin de la guerra, el Frelimo puede entrar con todas sus fuerzas en Mozambique y también se acuerda un gobierno de transición con un gobernador portugués y un primer ministro mozambicano nombrado por el Frelimo. Luego, como dato curioso, pues bueno, a partir de ahí, en los edificios oficiales también se acuerda que al lado de la bandera portuguesa ondeará que era entonces bandera del Frelimo, que hoy es la bandera de Mozambique, que es esta que tengo aquí a mis espaldas. Y pasa ese tiempo, que esto fue en septiembre del 74, y se acuerda que en mayo del 75, el 25 de junio, que coincide con el 13 aniversario de la fundación del Frelimo, se proclame la independencia de Mozambique. Samora Machel, que estaba dirigiendo la guerra en Tanzania, en mayo atraviesa la frontera, hay como más de 2.000 kilómetros desde el norte hasta la capital, atraviesa todo Mozambique parando en todas las poblaciones y dando discursos y consignas, pues ensalzando a la población y denunciando todas las humillaciones y toda la sangre que tuvieron que derramar por culpa de los colonialistas portugueses, ¿no? Esto crea todavía más intranquilidad y hace que se marchen como unos 200.000 colonos, lo cual prácticamente paralizó la economía de Mozambique, porque la mayoría de los negocios estaban en manos de esta gente y de las empresas que comercializaban todo lo que allí se producía. Ante esta situación, pues al número 2 del Frelimo, que entonces era Joaquín Chissano, se le encarga calmar a esta población, decirles que no va a haber represalia contra nadie, solamente contra quienes tengan delitos graves o delitos de sangre. El resto nada tienen que temer y les anima a que se queden, y a los que se han marchado también les anima a que regresen para sentirse y ser unos mozambicanos más. Que en el nuevo Mozambique independiente a nadie se le va a discriminar por su origen. Solamente se hará pagar a quienes tengan delitos graves o delitos de sangre. Y bueno, pues así llegamos a la independencia, que se proclama, como dije, el 25 de junio del 75. Se hizo la nueva bandera de Mozambique, basada en los colores del Frelimo, los colores panafricanos, que es esta otra que está ahí, que luego fue sustituida por la del Frelimo, y se presenta a Samora Machel como jefe de Estado, como primer presidente de Mozambique independiente. Él, cuando toma el micro, informa al pueblo mozambicano que a partir de ese momento Mozambique es una nación independiente y se proclama
la República Popular de Mozambique, una república socialista. Y luego otra imagen emocionante de esa ceremonia fue el abrazo que tuvo con Agostinho Neto, allí en el estrado, que era un invitado de honor porque era el líder del MPLA, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, de esa Angola que estaba entonces todavía esperando su independencia, pues en unas situaciones complicadísimas y que no se sabía qué futuro iba a tener, ¿no? Porque había una guerra contra dos facciones apoyadas por el imperialismo y además fuerzas sudafricanas de la Sudáfrica Apartheid que habían entrado en Angola a combatir a la gente del MPLA. Se proclama la independencia, se declara el Estado socialista. Una de las primeras medidas es abolir el escudo colonial y se establece el metical como nueva moneda de Mozambique, como nueva divisa. Y bueno, la situación fue bastante crítica porque aparte de la cuestión económica también se perdió una fuerza de trabajo importante de profesionales claves para mantener una economía. Se perdieron muchos abogados, muchos médicos, muchos economistas, muchos ingenieros, que todos eran portugueses y se habían ido de Mozambique y había que reorganizar y reconstruir el país. Se establece también una reforma agraria, una redistribución de la tierra, pero no se da propiedad personal a la tierra. Se organiza en pequeñas cooperativas, en polos de producción, en granjas del Estado, y esto en principio creó algunos problemas porque rompía un poco la vida tradicional que había vivido el campesino mozambicano, ¿no? En cuanto a política exterior, pues empezó a apoyar a los grupos de la vecina Sudáfrica, entre ellos el Congreso Nacional Africano, a grupos también de la entonces Rodesia, hoy Zimbabue, el ZANU, y también se dio un fuerte apoyo a otros procesos que se dieron en América. Se hizo unas relaciones muy directas con la Revolución Cubana y se apoyó al proceso sandinista en Nicaragua y también al proceso en El Salvador del Frente Farabundo Martí, a quienes se les dio todo tipo de cobertura que fue posible en ese Mozambique que lo tenía muy, muy difícil. O sea, el gobierno mozambicano, presidido por Samora Machel, sobre todo ejerció la solidaridad internacional con todos los pueblos que quieran liberarse. Pero el imperialismo no se estuvo quieto tampoco. En el 77 formó y financió pues una contrarrevolución en una organización llamada RENAMO, Resistencia Nacional Mozambicana, que en gran parte la integraron esos disidentes del Frelimo que querían quitar a los portugueses para ponerse ellos, y comenzó una etapa de agresión muy, muy grande, ¿no? Lo que pasa es que toda la defensa se estableció en las ciudades. La RENAMO no pudo establecer ninguna zona liberada, no pudo entrar a sabotear en ninguna ciudad, su impacto fue mínimo porque las Fuerzas Armadas mozambicanas se defendieron con bastante eficacia, pero sí se dedicaron al campo. Atacaron mucho a las poblaciones aisladas campesinas y se cometieron auténticos crímenes de lesa humanidad. Y ante esta situación, pues en el año 84 Machel tomó una determinación que se le criticó muchísimo, pero realmente no le quedaba otra salida, que fue reunirse con el gobierno sudafricano y negociar unos acuerdos de coexistencia. Porque además toda la producción mozambicana, un porcentaje altísimo solo tenía la salida por Sudáfrica, no tenía que estar por ningún lado. Entonces acordaron que Sudáfrica le seguiría dando apoyo político a la RENAMO y Mozambique al Congreso Nacional Africano, pero ninguno de los dos prestaría su territorio para acciones armadas, a ninguna de las dos organizaciones. Y de esta manera, pues, digamos que se terminó la guerra. Rhodesia ya era Zimbabue, allí la RENAMO no tenía que hacer. Y ahora ya, pues sin el apoyo militar de Sudáfrica y sin la base en su territorio, pues tampoco tenían nada que hacer. Lo cual lleva pues a unos acuerdos de paz que empezaron a tantearse en esa época, pero Machel no pudo desarrollarlos porque en el año 86, viniendo de una reunión con otros líderes africanos en Lusaka, su avión se estrelló en territorio sudafricano
cerca de Komati, donde se firmaron aquellos acuerdos con Sudáfrica. En el accidente murieron 35 de las 44 personas que viajaban en el avión. Aparte de Machel, murieron 2 médicos cubanos que tenían su servicio, 4 miembros de la tripulación, que eran todos soviéticos, y también los embajadores en Mozambique de Zambia y del entonces Zaire. Hubo acusaciones a los servicios secretos sudafricanos de que fue un atentado, un sabotaje, pero de momento esas investigaciones no han encontrado pruebas fehacientes de eso, a pesar de que la Sudáfrica de hoy ha colaborado bastante para esclarecer ese tema. A Machel le sucede Joaquín Chissano, que era el número 2 del Frelimo. En el año 92, si mal no recuerdo, se firman por fin los acuerdos de paz. La Renamo se constituye en partido político, acepta entrar en el juego democrático y abandonar la lucha armada. El Frelimo renuncia a ser partido único y 2 años más tarde se realizan las primeras elecciones multipartidistas en Mozambique. Todas las que se han celebrado hasta hoy las ha ganado el Frelimo por una cómoda mayoría. ¿Qué pasa con la Renamo? Pues que no encaja muy bien sus derrotas. Hasta incluso continuamente amenaza con retomar la lucha armada, pero mira alrededor y no tiene dónde rascar, porque ni Tanzania, ni Malawi, ni Zimbabue, ni Zambia, ni Sudáfrica, y mucho menos Suazilanda, le van a apoyar ni le van a dar base ninguna. Ni tampoco el imperialismo yanqui pues está por esa labor ahora mismo en el cono surafricano, y más viendo cómo salieron sus planes en Angola, que ya lo veremos en otro acto que dedicaremos a Angola, ¿no? Y ante esta situación, pues bueno, mantenemos un régimen democrático multipartidista en Mozambique, y a día de hoy pues sigue habiendo un presidente del Frelimo, y en su política interna pues está ensalzando la figura y el legado que dejaron Monlane, que dejó Samora Machel, y como dijo la compañera, se está también trabajando en ese aspecto con Josina y con Gracia, que la suerte es que a Gracia todavía la tenemos viva, todavía podemos enriquecernos de ella, ¿no? Y bueno, y hasta aquí no me quiero extender más. Digamos que la principal avenida de Maputo se llama Samora Machel. Hay también una avenida Samora Machel en Luanda, en Dar es Salaam, también en Harare, en Zimbabue, e incluso en Moscú hay una amplia calle que se llama Samora Machel. Una figura recordada y que, digamos, no se puede entender la independencia de Mozambique sin su aportación y sin su concurso. Y muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Voy a complementar un poco lo que ha contado Andrés Amenedo, porque creo que él ha hecho una síntesis bastante buena del personaje. El personaje es un grande de la historia de África, ¿no? Lo que pasa que como este país y el continente europeo en general vive bastante de espaldas a África, o sea, así como de América Latina conocemos muchas cosas, la prensa más o menos sigue la realidad política de América Latina, pero este continente, a pesar de que África está ahí al lado, está cruzando el Mediterráneo, pues es un continente desconocido, y yo creo que este ciclo busca un poco también acercar África a España, ¿no? A los españoles y desde posiciones de izquierda y progresistas, ¿no? Bueno, Samora Machel es un héroe, ¿no?, de la independencia, y es como el padre de la independencia de Mozambique. O sea, yo creo que sería tan importante como Mandela, ¿no?, en Sudáfrica, por ejemplo, como Lumumba, ¿no?, en el Congo, y como Ben Barka en Marruecos, ¿no? O sea, cada país africano tiene su líder, su padre de la independencia, y él es el más importante, ¿no? Es verdad que Eduardo Monlane, realmente era el líder inicial, el que fundó el movimiento, ¿no?, el que fundó el Frelimo, ¿no?, el Frente de Liberación de Mozambique. Pero es verdad que fue asesinado muy pronto, a los 5 o 6 años del año 69 lo matan, y no se supo muy bien quién había sido, aunque había sospechas y tal. Pero después ha habido investigaciones en las que efectivamente se señalaba claramente a la CIA, ¿no?,
y a lo que se conocía como la red Gladio. Se conoce en los especialistas de estos temas tan raros que no le suele interesar mucho a la gente, ¿no? Que es a qué se dedican los servicios de inteligencia y por qué complementan las tareas de oposición de las oligarquías en el mundo, ¿no? En el caso de Monlane es que realmente el tipo era un fuera de serie, era un intelectual que era un pastor de cabras y que con 12 años llegó a primaria. Imaginaros, era un pobrecillo que, bueno, de familia muy humilde. No era el caso de Machel, que venía de una familia tenía más dinero, pero este hombre era un pastor de cabras muy listo y que llega a la primaria, tiene la suerte de llegar. En aquel momento, por supuesto, no había escuelas públicas, entonces llega a algún colegio religioso, que casi todos solían ser así, ¿no? En el que, bueno, pues a los más listos del pueblo, pues los religiosos los impulsaban, obviamente, para que después siguieran el camino de las iglesias o predicaran determinadas cuestiones, ¿no? Pero generalmente muchos de ellos se desviaban, ¿no? Porque cuando uno ya coge cultura, coge conciencia social y abre los ojos, pues cambia, ¿no? Y efectivamente él se va a Sudáfrica, después se va a Estados Unidos y en cuestión de muy pocos años estudia 3 o 4 carreras, ¿no? El tipo era un fuera de serie, era doctorado en sociología, en filosofía, en antropología, ahí conoce a su mujer, efectivamente se vuelven y él es un revolucionario, pero es un intelectual, es un hombre muy formado, muy preparado, que podía haber sido el presidente perfectamente de Mozambique, ¿no? Y bueno, él es asesinado por la red Gladio, que yo voy a hablar un poquito de esto para no repetir ideas que a lo mejor ha dicho también Andrés. Pues de la red Gladio merece mucho la pena saber, ¿no? Hay en internet se puede encontrar más de lo que parece, aunque no se han publicado muchos libros sobre ello, ¿no? La red Gladio es una red que organiza los servicios secretos o de inteligencia de los países europeos de la OTAN, de acuerdo con Estados Unidos. Lo hacen en un principio para actuar en Europa y después empiezan a actuar también en las colonias de Europa en África, ¿no? Entonces, por eso hacen operaciones, lo que se llaman operaciones especiales, operaciones de inteligencia, muy, muy buscadas, muy concretas, fundamentalmente para eliminar a los dirigentes más importantes panafricanos o de la izquierda africana, ¿no? Entonces, aquí le hacen efectivamente un libro bomba y después de años se investiga y se descubre que está la red Gladio detrás, ¿no? Que era una red que el Parlamento Europeo investiga en el año 90. Hay un informe del Parlamento Europeo que se publicó incluso, yo creo que está a disposición en inglés, seguro en internet, pero lo que dice el informe es muy interesante. Yo creo que de los informes más interesantes que ha hecho este Parlamento Europeo neoliberal, ¿no? Donde dice que la OTAN ha actuado como una organización terrorista que se ha implicado, ¿no?, junto con los servicios secretos de los países europeos en crímenes, ¿no?, y en asesinatos y en terrorismo, que ha actuado con la extrema derecha europea, es decir, de casi todos los países, no tanto de España, porque en España estaba Franco todavía en los años 60, pero sí en el resto de países, porque el miedo que tenían era la invasión de la Unión Soviética. O sea, ellos, en el esquema de la Guerra Fría de este-oeste, ellos siempre tenían el miedo, ¿no?, de que más allá del muro de Berlín, en algún momento, pues Italia o otros países avanzara al Partido Comunista, llegaran al poder y hubiera algún tipo de gobiernos y ellos querían jugar sucio para eliminar esas posibilidades, ¿no? Había un marco democrático de juego, pero luego, los servicios de inteligencia nunca han tenido reparos en utilizar métodos, digamos, al margen de la ley, ¿no? Creo que esto es una cosa que sabemos todos. Bueno, entonces la CIA colabora con estos servicios de inteligencia, contactan prácticamente con todos los grupos de ultraderecha de la Europa occidental. Curiosamente, el Parlamento Europeo recomienda a todos los países que investiguen sus parlamentos y que investiguen sus juzgados, ¿no? Pero realmente casi ningún país investiga. Uno de ellos es Italia. En Italia hay un juez que se llama Salvini, que tiene el mismo nombre que otro político más reciente, pero era un juez muy interesante que inicia una investigación y acaba publicando un informe y acaba imputando a gente donde dice que el Estado, o sea, los servicios de inteligencia del Estado italiano, junto con la mafia italiana, y fundamentalmente dentro de la mafia, la logia P2, la logia masónica P2, que sabéis que su jefe era Licio Gelli, ¿no? Era un personaje siniestro vinculado a la democracia cristiana y a la mafia, ¿no? Pero que a la vez estaba metida ahí la OTAN también. Para ellos Italia era clave, porque en Italia estaba el Vaticano, ¿no? Porque en Italia había bases de la OTAN y porque era un poco la continuación, digamos, en Centro Europa del eje de Berlín o del muro de Berlín, ¿no?
Y bueno, pues ahí hablan de vinculaciones con Vanguardia Nacional, con Ordine Nuovo, que era un grupo de ultraderecha fundado por Stefano Della Chiaia, que era verdaderamente un personaje increíble, un activista de ultraderecha, pero absolutamente increíble. Su biografía da para una novela, ¿no? Es un personaje que se implica en crímenes en toda Europa. Cuando en Italia le persigue la justicia se va a España, después se va a Francia, después se va moviendo, y cuando ya tienen que sacarlo de Europa se va a América Latina, ¿no? Incluso tiene implicaciones en África en algunos casos, ¿no? Pero en América Latina acaba colaborando con Videla en Argentina, en Bolivia con dictadores de Bolivia, con la DINA, con la agencia de inteligencia de Pinochet en Chile, ¿no? Bueno, y todo eso dice el informe del Parlamento italiano. El informe, otro informe interesante es el de Suiza. En Suiza se hace un informe del Parlamento donde se descubre que la inteligencia británica, en este caso, había trabajado cooperando con el ejército suizo y con los servicios secretos suizos para hacer un proyecto que se llama Project 26, ¿no?, de resistencia del país en caso de invasión soviética. Imaginaros, ¿no? En Suiza están los bancos, es un lugar clave para el capitalismo europeo e internacional. Y bueno, pues hacen un plan increíble, pero luego se descubre en el informe del Parlamento suizo que incluso el plan, como siempre ganaba la derecha en Suiza, tenía que ver en los años 60 para el caso en que democráticamente ganara la izquierda. O sea, si la izquierda ganaba democráticamente, también la operación Project 26 se ponía en marcha para evitar un gobierno democrático de izquierda, ¿no? Porque sería la puerta abierta a una invasión soviética, etcétera, etcétera. Bueno, y en Grecia en concreto, si os acordáis más, los que estáis aquí, también la operación Gladio se implica en lo que se llamó el golpe de los coroneles, ¿no? Ahora ha estado de actualidad en algún medio, aunque muy pocos, porque se ha muerto el hermano de la reina Sofía, ¿no?, Constantino II de Grecia, el Breve, que duró muy poquito tiempo en el trono, porque llegó en el año 63-64, no me acuerdo bien, y a los 2 años se produce el golpe de los coroneles y él se pone al frente, ¿no? Se pone al frente del golpe, reconoce, los nombra, digamos, y bueno, se da cuenta muy tarde, un año después, se da cuenta que con los tanques en la calle, con más de 10.000 detenidos que hay en el golpe de los coroneles, pues bueno, él va a perder la corona seguro y quiere hacer un contragolpe, ¿no? Ahí es donde se implica la operación Gladio. Pero ese contragolpe fracasa porque se monta de forma improvisada. Él era un rey muy joven, tenía 26 años, y bueno, se exilia, los mismos militares le echan y se exilia, y cuando vuelve, pues ya está ahí Papandreou, que era socialista, más socialista que otros socialistas, y Papandreou le dice que si reconoce la República griega, pues la Tercera República Helénica, que podría volver al país, pero el señorito Constantino II dijo que él no reconocía república ninguna. Entonces Papandreou, de una manera muy rotunda, demócrata, republicana, incautó todos los bienes de la Casa Real, incluido el palacio, que ahora no recuerdo el nombre, pero un palacio inmenso, por valor de 470 millones de euros, ¿no?, de hoy, diríamos, ¿no? Y bueno, y además le ordena exiliarse, le retira el pasaporte y le retira la nacionalidad, ¿no? Todo esto no se ha contado en ninguna televisión, a pesar de que hemos estado viendo a la Iglesia Ortodoxa haciendo allí, rodeando al cadáver de Constantino II y el rollo sentimental de la reina. Yo creo que los grandes medios de comunicación realmente trivializan la política, falsean la historia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que están en este país, lamentablemente, pues siempre han estado al servicio de una oligarquía y digo, los grandes medios, ¿no?, y de una monarquía muy clara, ¿no? Y hay una vinculación con Grecia, etcétera. Bueno, pero lo que quiero es que entendáis el alcance que tenía esa red Gladio, que actuó mucho en África. Podría seguir hablando de Francia, ¿no?, y de otros países, pero creo que con esto más o menos vale, ¿no? Bueno, pues este Papandreou también desarticuló, hizo un informe parlamentario y desarticuló lo que se llamaba la ley Stand Behind, que quiere decir algo así como no quedarse atrás, ¿no? Quedarse atrás. Pero era la red Gladio en Grecia, ¿no? Y él hace otro informe parlamentario que por ahí estará, porque eso es muy interesante, ¿no? Bueno, ¿con esto qué quiero decir? Pues que la lucha en África entre los colonialistas, los países colonialistas que querían dominar, explotar África, y tener sometido a los pueblos africanos, empleaban todo tipo de juegos sucios, ¿no? Todo tipo de juegos sucios. Y en el caso de este hombre, del líder, de Mondale, pues le costó la vida, ¿no? Luego, efectivamente, sobre Samora Machel, yo creo que yo sí creo que fueron los sudafricanos. O sea, los sudafricanos odiaban a Machel porque era íntimo amigo de Mandela. Mandela, desde el Congreso Nacional Africano, estaba apoyando a Samora Machel. Samora Machel también ayudaba, ¿no?, con todo tipo de medios a
al Congreso Nacional Africano para que consiguiera acabar con el régimen del apartheid, ¿no? Y entonces entre unos países y otros se ayudaban. Rhodesia, que era un país fascista, ¿no? Ahora es Zimbabue, creo, ¿no? Zimbabue. Y Rhodesia fundamentalmente y Sudáfrica eran los países más de derecha de la zona, más fascistas, que estaban en contra de Samora Machel y en contra también de Mandela, ¿no? Luego se da la casualidad que Mandela se casa con, eso nos lo va a explicar nuestra compañera después, se casó con la viuda de Machel también, ¿no? Lo cual tiene un contenido personal, pero también sin duda político, al que no era ajeno Mandela cuando lo hizo, ¿no? Y lo hizo por algo, ¿no? Bueno, yo creo que aquí se ha explicado bien por parte de Andrés que convivían dos corrientes en el Frelimo, en el Frente de Liberación Mozambiqueño. Uno era más socialdemócrata y más nacionalista, digamos, ¿no? Que lo que quería, lo has dicho muy bien, era aquí mandan los blancos portugueses, echémoslo y nos ponemos los negros a mandar. Y otro sector que fue derivando a una izquierda más alternativa, más marxista, que era Machel, ¿no? Machel lo que hace es imponer un régimen de partido único, efectivamente, nacionaliza los grandes sectores de la economía, hace una reforma agraria que, bueno, inicialmente fue positiva y después yo creo que fracasó, pero por la guerra civil, porque efectivamente el Renamo monta una especie de guerrilla de derechas, ¿no? De ultraderecha para atacar a Machel, y eso es en medio de la reforma agraria. Entonces, bueno, él copia un poco el modelo soviético de los kolhos y los solhos, que os acordáis que unos son una especie de cooperativas agrarias, ¿no? Granjeras, y otras son más propiedad del Estado, pero donde trabaja el pueblo, trabajan los trabajadores, ¿no? Eso en un principio sí funcionó, mientras hubo paz en Mozambique, pero después, bueno, aparte de que lo que se ha dicho por parte de Andrés, los portugueses que tenían negocios, la mayor parte de los portugueses se marcharon. Entonces, digamos que había una clase media comerciante que desapareció, ¿no? Y también otro tipo de extranjeros que tenían también empresas privadas que también creaban riqueza, más allá de que fueran capitalistas, muchas de ellas desaparecieron. Entonces, bueno, pues surgió una especie de colapso de la economía, una especie de problema muy gordo en mitad de una guerra civil que duró nada menos que 15 años. O sea, del año 77 al año 92. Duró 15 largos años, ¿no? Todo esto intentando que el país salga de la pobreza, creando escuelas, creando hospitales, o sea, todo realmente muy, muy complejo, ¿no? Pero la muerte de Machel yo creo que sí tuvo que ver los servicios secretos africanos. Mandela estaba convencido de ello. Y bueno, pues nunca se sabrá del todo quién fue, cómo fue, pero lo que es claro es que el avión era un avión bueno, como eran soviéticos, era de los mejores aviones que tenían, y que bueno, el avión alguien lo baja, ¿no? El avión alguien lo baja, pues como bajaron al presidente de Panamá, ¿no? Que cuando firmó que el canal de Panamá iba a ser devuelto a la soberanía panameña y Estados Unidos tenía que acabar con ello. ¿Cómo se llama el presidente? Que no me acuerdo ahora. Torrijos, Omar Torrijos. A Omar Torrijos esa firma le cuesta la vida. Y a Machel yo creo que la toma del poder y eso le costó la vida. Y alguien le pone la cruz, ¿no? Que son esos poderes ocultos, esas redes gladios que operan con otros países, ¿no? Y luego, en el caso concreto de Sudáfrica, que es muy interesante este tema y casi nadie ha investigado sobre ello, Sudáfrica llegó a un acuerdo. Estaban tan locos los del gobierno sudafricano, los del apartheid, que quisieron crear una OTAS, en vez de OTAN, una OTAS, Organización Tratado Atlántico Sur, y llegaron a un acuerdo entre Videla Pinochet en América, él mismo, y había otro gobierno fascista en Asia que no recuerdo cuál era, pero intentaron crear eso, y militares argentinos y chilenos fueron a Sudáfrica a entrenar a la gente del Renamo, ¿no? A la gente del Renamo. Y bueno, los del Renamo, pues efectivamente es una guerrilla de ultraderecha que creó los servicios de inteligencia de Rhodesia. Los entrenaban, les daban apoyo económico y tal. Una cosa curiosa es que las dos guerrillas, ¿no? Una guerrilla de izquierdas y la otra de ultraderecha, acaban siendo partidos políticos, ¿no? O sea, la caída del muro se produce en el 90, 91, y ellos, bueno, se dan cuenta que hay que democratizar el país. Entonces, hoy son las dos grandes fuerzas, siguen existiendo como las dos grandes fuerzas de Mozambique, ¿no? Es decir, una ahora ya no es marxista, es socialdemócrata, es lo que contaste, es muy correcto, ¿no? El Joaquín Chissano, que es el sucesor de Machel, abre al pluripartidismo, digamos, a una democracia más formal, ¿no? A la europea, y decide que el partido pues sea un partido popular, pero un partido más socialdemócrata, ¿no? Y es el que ha ganado todas las elecciones desde entonces. La vez que más votos ha sacado la Renamo, que son los de derecha. El problema de la Renamo es que, así como el Frelimo se ha moderado y es un partido de centro-izquierda,
la Renamo no se ha moderado, entonces es un partido de ultraderecha, y votar a la ultraderecha en Mozambique es muy difícil, ¿no? Con todo el pasado que hay. Y luego, una cosa que no entiende, yo creo, la derecha mozambiqueña y a veces la europea, es que va a ganar el Frelimo si sigue haciendo una gestión medianamente potable, ¿no? Potenciando los derechos sociales, creando hospitales, escuelas, vivienda y tal, van a ganar las elecciones, porque el Frelimo es a Mozambique lo que en Nicaragua es el Frente Sandinista. O sea, es un movimiento popular, más allá de Daniel Ortega, que está ahí, pero algún día no estará, ¿no? Pero tú vas a Nicaragua, que yo he ido varias veces, y es que el pueblo es sandinista. Entonces, y vas a Mozambique y el pueblo es del Frelimo. O sea, entonces, la votación del Renamo ha sido siempre muy bajita, entre un 24, un 30 y tantos %, y la vez que más fue un 47%, ¿no? Pero la izquierda, Frelimo, sacó un 53%. Hoy he buscado los resultados últimos para daroslos de las últimas elecciones, que fueron antes de la pandemia, en el 2019, y de 250 diputados, 89 son de la derecha, del Renamo, y 180 y algo del Frelimo, ¿no? Es decir, que hay una mayoría casi de 2/3, 1/3, que es una... Y de concejales, la derecha tiene 482 y la izquierda 1.380, ¿no? Según datos estos de Wikipedia, ¿no? Pero creo que serán seguramente acertados, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poco la historia. Yo quiero dejarlo ahí para que nos hable nuestra compañera. ¿De qué? Yosina. Tienes que terminar. ¿Yo hablo de Yosina? Sí, claro. Ah, yo creía que hablaba la compañera. Bueno, un poquito. Lo terminas tú. Bueno, Yosina Machel, voy a ser muy rápido, ¿eh? Es una mujer que empieza a militar con 13 años. Yo empecé con 16, o sea que algunos de vosotros seguramente también prontito, o sea que el veneno de la política, como se te mete muy joven, ¿no? Y se te mete para siempre, eso no tiene arreglo. Bueno, entonces ella nace en el 45 y muere en el 71, quiere decir que no he calculado bien, pero igual son 26 años o 25 años los que la mujer vive, ¿no? Esto es un tema sorprendente porque Yosina Machel, Machel es porque adopta el apellido del marido, ¿no? Pero ella fue Yosina como fuera, ¿no? El nombre suyo. Pero hoy, ¿por qué soy un referente en Mozambique? Bueno, pues es un referente, como ha dicho Ana al principio, por sí misma. O sea, también, ¿no? En primer lugar, porque era una feminista, una mujer que buscó la emancipación de la mujer africana, era una luchadora por la independencia y por los derechos del pueblo, antiimperialista. Y bueno, desde muy niña, en la escuela prácticamente, también pasó por escuelas religiosas, ¿no? Ella tenía la influencia de su familia, de su abuelo fundamentalmente, ¿no? Que era religioso, pero era un nacionalista que creía que había que luchar contra los países colonizadores desde una identidad africana, marcadamente africana, ¿no? Y que África era para los africanos. Ella adopta esa posición, empieza a organizar en su escuela y luego en el instituto, ¿no? Empieza a organizar grupos de estudiantes, se une al movimiento estudiantil, acaba siendo una líder del movimiento estudiantil. Y bueno, fue detenida en varias ocasiones y al final ella decide que no hay vía posible por la vía pacifista, como se descubría muchas veces, y que tiene que unirse al movimiento del Frelimo, ¿no? Entonces se escapa, hace una especie de huida con decenas de jóvenes, de estudiantes, para unirse al Frelimo, pero el problema es que el Frelimo, por eso le decía Ana que tenemos que traer un mapa de África, ¿no? Porque en la zona norte de Mozambique está Tanzania, ¿no? Y ahí está, en la zona norte de Mozambique y en la centro es la zona que tenía ocupada el Frelimo. Entonces ella quiere llegar allí, pero claro, hay que recorrer no sé si 1.500 kilómetros, ¿no? Una barbaridad. Entonces ellos hacen una especie de escapada juvenil entre traviesa y revolucionaria, ¿no? Y muy tal, pero que es una heroicidad, porque tienen que pasar por Rodesia, por la frontera con Rodesia, que es un país en aquel momento de ultraderecha, y que los acaban deteniendo en la frontera, ¿no? Y la meten presa con 17 o 18 años. El Frelimo hace una campaña por los jóvenes estudiantes, los acaban liberando el gobierno de Rodesia, porque eran jóvenes y creían que eran don nadie, pero luego los don nadie dejan de serlo, ¿no? Y llegan a hacer cosas interesantes, ¿no? Y bueno, pues ahí recorren un montón de kilómetros, ¿no? Finalmente ella la obligan a regresar a su país, pero monta una segunda huida al año siguiente, con más jóvenes todavía, esta vez por Suazilandia, como decía, ¿no? Que ese país ahora no existe, pero existió. Y bueno, recorren 2.000 kilómetros, más o menos yendo hacia el oeste y luego al norte, 2.000 kilómetros los jóvenes, hasta pasando por un montón de países. He estado buscando aquí los países entran por Suazilandia, a Sudáfrica. En Sudáfrica había montado lo que se llamaba el ferrocarril subterráneo. No sé si alguien ha oído hablar de esto, es muy interesante. El ferrocarril subterráneo
era en Estados Unidos, en la guerra de la independencia, no, en la guerra civil norteamericana, era una especie de rutas que tenían clandestinas los negros para escapar, ¿no? Y había un movimiento de derechos civiles que les ayudaban. Entonces aquí también había unas redes clandestinas para pasar gente de un país a otro, gente de izquierda, ¿no? Y para escapar de una dictadura, irte a otro sitio, etcétera, ¿no? Ellos utilizan esos ferrocarriles subterráneos, que daría para un artículo, pasan a Botswana, después a Zambia y después a Tanzania. O sea, imaginaros todo eso en una paliza que se dan caminando, a veces en autobús, a veces haciendo dedo, a veces alquilando un coche, bueno, un desastre, ¿no? Pero ellos llegan, o sea que es una especie de heroicidad, ¿no? Y luego, bueno, pues ella, siendo una buena estudiante, le habían concedido una beca a Suiza y decidió no ir contra el criterio de su familia porque se quiere unir al movimiento político militar, ¿no? Ella se mete en el movimiento, desde muy joven destaca por sus cualidades de liderazgo, y rápidamente los principales líderes ven que es un cuadro político formado, que ha leído, que tiene capacidad de organizar a otros compañeros, y la meten a hacer formación política, ¿no? A mujeres, fundamentalmente, ¿no? Porque ellos quieren extender el movimiento, que sea un movimiento más igualitario, y ella trabaja al principio con mujeres, ¿no? No solo en formación política, dando cursos, sino también en entrenamiento militar, ¿no? Ella ya se había entrenado y empieza a entrenar militarmente a mujeres, ¿no? Y eso iba un poco contra las normas culturales africanas, porque los hombres tenían que luchar y las mujeres, en todo caso, en la retaguardia, ¿no? Pero ella cambia ese esquema, se lo plantea a la dirección del frelismo y se asume, ¿no? Hizo también labores logísticas en retaguardia y luego de organización comunitaria, que a esto le llamaba la guerrilla, a hacer un diálogo permanente con los poblados, ¿no? Con las localidades, que esto es muy interesante, ¿no? Porque ellos no querían solo dominar, sino convencer. Entonces, mientras estaban pegando tiros y en la lucha armada en los frentes, en la retaguardia había un trabajo con la población para concientizar, digamos, a la población, para que la gente tomara conciencia de la opresión colonial y lucharan también contra Portugal, en este caso, ¿no? Luego, por sus méritos, fue ascendida, digamos, y la nombraron responsable de la guerrilla de todos los servicios sociales, ¿no? Esto con 20 años. Entonces, con 20 años, esta mujer yo creo que se destroza la salud porque realmente no paraba, era una hiperactivista que iba de aquí para allá, no sabía estar quieta, ¿no? Enseguida era muy generosa, era una mujer espectacular. Y bueno, pues los servicios sociales requerían pues crear centros de salud, crear escuelas en las zonas liberadas, crear centros para los niños huérfanos cuando les mataban a los padres en la guerrilla, ¿no? Acoger a esos niños huérfanos, hacerles centros, reconstruir las viviendas que en los bombardeos quedaban destrozadas, ayudar a las víctimas que quedaban lisiadas, ¿no? De todo eso, la líder de esa parte de la organización es Josina, ¿no? Es Josina. Y bueno, luego en el segundo congreso del frelismo, donde eligieron a Samora Machel, jefe militar, a ella la eligen responsable de relaciones internacionales, ¿no? Es decir, que si tenía poco trabajo, pues todavía le pusieron a ser la que viajaba a Europa para vender y comunicar qué era la lucha del pueblo mozambiqueño, ¿no? Para mantener relaciones con otros partidos de izquierda, para atender a medios de comunicación y tal. Y ella se la pasó viajando a muchos países, ¿no? Africanos, en 2 años, ¿no? Porque entre medias se casó con Samora Machel. Al año siguiente se quedó embarazada, tuvo el único hijo que tuvo ella con Machel en el año 69, que también se llamó Samora Junior, ¿no? Y luego, pues al año siguiente, al año 70, en ese hiperactivismo que ella tenía, pues se empieza a tener una serie de dolores y le detectan en un diagnóstico que le hacen una especie de cáncer al principio no sabían bien, pero parece ser que era un cáncer de hígado, muy jodido y tal. Y ella siguió igualmente trabajando. En ningún momento dijo que se iba al hospital ni nada. Y bueno, pues siguió un año más de vida, pero realmente agotada, en un agotamiento estremecedor, ¿no? Y en reuniones muy multitudinarias, porque conscientes ya de que ella está muy enferma, la guerrilla usa su poder de liderazgo y le convocan, le hacen actos enormes con población, juntando gente de muchos poblados, en la que ella hace mítines y habla y de alguna manera hace sobre todo un trabajo de llamamiento a las mujeres, ¿no? De movilización de la mujer mozambiqueña. Y bueno, el día de la mujer mozambiqueña es el 7 de abril, que es el día que murió Josina Machel, ¿no? Que muere con 25 o 26 años, como os digo, y muere de muerte natural, pero que es una heroína hoy realmente en Mozambique y en algunos otros países de África, nada más. Muchas gracias, Fran. Vale.
buenas noches a todos los presentes. De tanto que habéis hablado de Mozambique, que ya no me queda nada que decir. Habéis hablado por mí. Bueno, quisiera hablaros de una gran mujer, de una gran política y una gran defensora de niños, que además estuvo casada con dos grandes presidentes africanos, Samora Machel y Nelson Mandela. Imagino que ya todos sabéis de qué estoy refiriendo, a la Gracia Simbine, que nació en Carine, Mozambique, el 17 de octubre de 1945. Estudió idiomas germánicas en la Universidad de Lisboa. Durante la Guerra de Independencia trabajó con el Frente para la Liberación de Mozambique, Frelimo, organizando el sistema escolar en los territorios liberados, así como en los campos de entrenamiento de la vecina Tanzania. Participó en la lucha armada y fue nombrada diputada directora de enseñanza media de Frelimo, en Bogotá, Tanzania. Comenzó a trabajar como maestra en Mozambique. Su país sufría los últimos años bajo dominio portugués. Fue entonces cuando Gracia entró a formar parte del Frelimo, de ideología marxista, que desde 1962 defendía la independencia. Durante su entrenamiento militar en Tanzania, conoció Samora Machel y en septiembre de 1975 se casaron. Poco tiempo después, Samora Machel fue el primer presidente de Mozambique. Cuando el Frelimo formó el primer gobierno independiente, Gracia entró a formar parte del comité central del mismo y fue nombrada ministra de Educación y Cultura. Tenía entonces 29 años de edad. Posteriormente, y dentro de un contexto de grandes dificultades sociales, económicas y políticas, la creciente implicación de Gracia Machel en la necesidad educativa de su país hizo que ocupara la Secretaría de Estado de Educación y Cultura. Durante 6 años lideró un esfuerzo educativo sin precedentes. Logró que la tasa de escolarización infantil del 40% en 1975 alcanzara el 90% de los niños y en el 75% de las niñas en 1989, cuando finalizó su mandato. Cuando el presidente Machel murió en accidente de aviación el 19 de octubre de 1986, Gracia Machel intensificó su compromiso con el desarrollo rural y las labores de la infancia. Participó en el Foro Internacional de UNICEF en Harare, Zimbabue, y como presidenta de la Comisión Nacional de UNESCO en Mozambique. El 18 de julio de 1998 se casó con el presidente Nelson Mandela, se consideró en el 80 cumpleaños. Su matrimonio duró hasta el 5 de diciembre de 2013, fecha de la muerte de Nelson Mandela. El periódico Gare Yunque escribió el matrimonio como unión y padre de la nación y la viuda de la revolución. Gracia Machel es la tercera esposa del presidente sudafricano Nelson Mandela y es viuda del expresidente mozambicano Samora Machel. Es la única persona que ha estado casado con 2 presidentes de diferentes países. Tras el fallecimiento del presidente sudafricano, Gracia concedió una entrevista al periódico inglés The Guardian, en la que se abrió sobre la pérdida de su pareja. Se puede imaginar cómo millones de personas sintieron esta sensación de pérdida, entonces podéis imaginar lo que significa para mí, dijo a la publicación. Esa enorme presencia llenando cada detalle de mi vida llenando de él. Y ahora, todo es dolor, es el vacío y en realidad, ¿qué estoy buscando ahora?
En cierto punto incluso te buscas a ti misma. ¿Quién soy ahora después de esa experiencia? Es como si algo hubiera cambiado dentro de mí también. Por supuesto, no pasa por este tipo de experiencia y sigue siendo exactamente la misma. Tras los esperanzadores resultados que proporcionaron las reformas educativas de Graça y una vez retirada de la política activa de su país, fue nombrada por el secretario general de Naciones Unidas, Boutros Ghali, presidenta de la Comisión de Estudio de las Naciones Unidas sobre el impacto de los conflictos armados en la infancia, fruto de un intenso y valiente trabajo en 1996. Graça Machel presentó el histórico informe Repercusión de los conflictos armados sobre los niños, más conocido como Informe Machel. Desde su estrado detalló a la Asamblea General de Naciones Unidas los horrores que sufre la infancia en un contexto de guerra. Nosotros no podemos abandonar a nuestros preciados hijos, ni uno más, ni un día más. El impacto de los conflictos en nuestros hijos es responsable de todos y nos concierne a todos. Los conflictos armados matan y mutilan más a niños que a soldados. Este doloroso realidad no encuentra inflexión desde el principio del siglo XX y se sustenta en múltiples y complejas razones, entre las cuales están pobreza, la destructuración familiar y el abandono de su país de origen y el abuso de poder. La preocupación alrededor de la cual podemos congregarnos en la Convención sobre el Derecho del Niño, el mundo cuenta con un instrumento imparable que ha sido ratificado por casi todos los países. La decisión más importante que la humanidad podría tomar hoy es la de transformar la ratificación universal de esta convención en la realidad universal. Los niños son a la vez nuestro motivo para la lucha, a fin de que desaparezcan los peores aspectos de la guerra y nuestra mayor esperanza de tener éxito en ellos. El pasado mes de julio, Graça Machel fue ponente dentro del acto de celebración del 25º aniversario del Programa de Cooperación Internacional de Fundación La Caixa, Barcelona, y su intervención no dejó diferente a nadie. Graça se disculpó por ser apasionada, por reclamar con vehemencia el fin de las desigualdades. Lanzó un discurso sincero, empático, que debería hacer sonrojar a más de uno, en el que palabra desigualdad fue el que más sonó. África afirmó que solo el 16% de los africanos han completado la pauta de la vacunación contra el COVID, comparando con más del 70% de los residentes en la Comunidad Europea. Este desequilibrio es inaceptable. Todos los seres humanos tienen el mismo valor. No importa la lotería geográfica de su lugar de nacimiento, proclamó. Siguió lanzando cifras vergonzantes. África resiste el 25% de demanda global de vacunas, pero produce menos de 0,1% de suministro mundial. Hoy, el 99% de inoculación y en la capacidad de fabricación son fundamentales para mejorar y desarrollar alimentar las economías del continente. Machel recordó: lo que es una
obviedad, gracias, la quimera de alcanzar muchos de los objetivos de desarrollo sostenible en el umbral del 2030. Sin la transformación radical de las infraestructuras sanitarias, poco se avanzará, pronosticó. Buenas intenciones, pero la losa de la desigualdad se ha vuelto más pesado por la COVID. Machel echó a mano de la estudio Oxfam para recordar que desde el inicio de la pandemia las 10 personas más ricas del mundo duplicaron sus fortunas, mientras se estima que más de 160 millones de mujeres y hombres caerán en la pobreza. La viuda de Nelson Mandela apeló a la esperanza, pero visibilizó la cruenta realidad de un continente azotado por la que extrema. Los conflictos bélicos y el inacumible incremento del precio de los cereales por la guerra en Ucrania. La amenaza de hambruna se encierra sobre 49 millones de personas del Sahel y del Cuerno de África. ¿Por qué la sociedad ha normalizado la desigualdad en todos los aspectos de la vida?, preguntó Machel. Una inequidad que contribuye cada día a la muerte de 21.300 personas. Y esta es una estimación conservadora de las víctimas resultados del hambre. Episodios climatológicos extremos a causa del calentamiento, la ausencia de atención sanitaria, la violencia contra las mujeres. La tragedia de Melilla ha vuelto a poner en centro de debate la violencia contra algunos migrantes y solicitantes de asilo. A Machel le duele la hipocresía de la que somos testigos cada día. Vemos cómo se trata con decencia y humanidad a refugiados europeos que huyen de la guerra, mientras que otros igualmente desesperados de otras partes del mundo son recibidos desde un campo deshumanizado. Dice que las grandes crisis son momentos idóneos para cambio revitalizador. Esa es la esperanza, es nuestra esperanza. Permíteme enumerar algunos de los títulos y reconocimientos que ha tenido a lo largo de su carrera. Doctora en Letra de la Universidad de Glasgow, asociada honoraria en Arte y Seattle Center Community College, doctora honoris causa por la Universidad de Exeter, Inglaterra, doctora honoris causa por la Universidad de Ciudad del Cabo, medalla Nansen ACNUR, Naciones Unidas, doctor honoris causa por la Universidad de Évora, Portugal, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, 1998. Ministra de Educación de Mozambique, presidenta de la Organización Nacional de los Niños de Mozambique, una organización que pone a los huérfanos en los hogares de las aldeas. Delegada a la Conferencia de UNICEF en Zimbabue, 1998. Presidenta de la Comisión Nacional para UNESCO. Trabajó en el Comité Internacional de Conferencia Mundial sobre Educación para Todos. Nombrada por Secretario General de Naciones Unidas para presidir un estudio sobre el impacto en los niños de conflicto armado. Recibió el Premio Humanitario Interacción en 1997. Es miembro del Grupo de África, programa
África Panel del Programa de Progreso, organización independiente que opera a partir de abril de 2007 para llamar la atención de los líderes mundiales y en sus compromisos con el continente. No quisiera terminar indicando una reflexión de Graça. 1.000 millones de personas sobreviven con menos de $1 al día. Más de 2 millones de niños mueren antes de alcanzar 5 años a causa de enfermedades que se puede prevenir, y más de 1.000 millones de personas son analfabetas, 2/3 de cual son mujeres, y serán las mujeres africanas las que se saquen nuestro continente adelante. Finalizo. Me gustaría finalizar con unas palabras de Graça Machel. El significado de mi vida desde que era joven ha sido luchar por la igualdad y la libertad de mi gente. Muchas gracias por vuestra atención. Espero haber hecho honor con mi intervención a esta gran dama, a que es Graça Simbine y más conocido por Graça Machel. Un aplauso para Bueno, compañeros y compañeras, muchas gracias. Voy a agradecer a mis compañeros, sobre todo a ella, porque estás haciendo honor al personaje de la que estás hablando, ya que estás leyendo en otro idioma que no es el tuyo. Y eso dice mucho del esfuerzo que estás haciendo por transmitirnos el mensaje de humanidad que tenía ella. Gracias. Ahora vamos a una ronda de preguntas, pero antes de llegar a la ronda, como aquí ya no vamos a hablar más, ahora os toca el turno a vosotros y vosotras. Quería dar las gracias a mis compañeros por participar en esta mesa tan interesante, hablando sobre la familia Machel, vamos a dejarlo así, para hacer un resumen. A vosotros por participar en el acto, estando ahí, escuchando y siempre apoyándonos. A la editorial Garaje, porque está haciendo un gran... se está innovando muchísimo para que haya una sección de cultura africana, conocimiento y pensamiento africano, y sobre todo dar gracias a estos personajes, a la vida, porque, ¿sabes?, han estado ahí, han existido y existen. Entonces, bueno, ahora eso es vuestro turno. Quien quiera decir algo, pues que lo diga ya. Carlos, vente para acá, te pones el micro allí y hablas sobre el micro, ¿vale? Podéis comprar para apoyar, si queréis, claro. O tanto, hay libros ahí fuera, ya os indicaré, y también billetes que ya no existen como recordatorio del día de hoy, que son billetes mozambiqueños. Bueno, dinero de Mozambique, ¿vale? Ahora los pondré ahí fuera para que, si queréis, porque, hombre, la realidad es la realidad, que es lo que decían ellos, sin apoyos tampoco podemos continuar. Venga, gracias. Sí. Disculpa, Carlos. Nada. Después de estas interesantísimas intervenciones sobre Zamora, a mí también me surge una consideración sobre la descolonización del imperio portugués, ¿no? Claro, hay una parte, no me acuerdo ahora qué capítulo, donde Frantz Fanon dice que la descolonización, si se hace efectiva, significará también la revolución para los países coloniales. Entonces, yo creo que esto es evidente en muchos casos, pero en el caso de Portugal y de su imperio es quizá mucho más claro, tal vez por la debilidad de ese imperio. O sea, yo he leído las memorias de Spínola y de Caetano, son muy interesantes. Claro, la ideología de la burguesía portuguesa, de la raquítica burguesía portuguesa, es que Portugal no puede existir sin su imperio. Eso insiste mucho Spínola, sobre todo, bueno, Caetano con una prosa de leguleyo que tenía el tío, pero Spínola, que era el mariscal Spínola. Claro, la revolución de abril de los claveles es una revolución básicamente anticolonial, porque la mayor parte de los miembros del movimiento
movimiento de las Fuerzas Armadas habían estado en las colonias y donde habían tomado conciencia había sido en la guerra en Guinea, había sido en la guerra en Argelia y había sido en la guerra de Mozambique. Entonces, yo estoy convencido que el movimiento del 25 de abril fue el inicio de una revolución, que el poder terminara en manos de un sujeto como Spínola, que había sido el principal represor en Guinea, un tío que se inspiró directamente en la estrategia norteamericana en la guerra de Vietnam, ¿vale? Entonces, esa revolución portuguesa, pues evidentemente tuvo su evolución, que todos conocemos. Si no consideráis que el caso tanto de Mozambique, claro, son países que han tenido a unos estrategas sobresalientes, o sea, Amílcar Cabral, Agostinho Neto también, y por supuesto Samora Machel, sino es, en cierto modo, una ejemplificación muy grande de aquellas palabras de Fanon, que decía que toda lucha anticolonial, si se hace efectiva, conllevaría a la revolución para los países africanos colonizados, pero también para los países colonizados. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo quería invitar a una persona que está ahí en el público, Yolanda, si quieres acercarte y nos cuenta, porque Yolanda es la que más cerca ha estado de Mozambique en este último tiempo. Que nos cuente por lo menos si está ahí el espíritu de Machel, ¿no? Sí, Un recordatorio sí, estuvimos mi hijo y yo en Mozambique hace 4 años. Acércate al micro, porque si no es que lo estamos grabando y si no nos escucha. Sí, vale. Vale. Entonces, desde luego la semilla que sembraron estos ha dado su fruto. ¿Sí? Porque estaba todo el mundo, todos los niños escolarizados. Además iban de uniforme, que yo me creía que eran colegios privados. Digo, pues ¿cuánta gente va a los colegios privados? Y luego me dijeron en la casa donde estuve, pues que es que eso se lo ponían porque para que no se viera la diferencia sociales, o sea, para que fueran todos vestidos iguales, no que uno fuera peor, otro mejor. Entonces las escuelas, como había pocas, las aprovechaban. Me parece que había un turno, empezaban a las 7 de la mañana hasta las 12 de la mañana, luego a las 12 de la mañana entraban otros hasta las 6 de la tarde y luego del 6 o 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. O sea que había tres o cuatro turnos de enseñanza. Entonces eso la verdad me causó y me impactó bastante. Y luego también el feminismo estaba muy arraigado allí. Yo estuve en casa de la ministra de la Mujer, que era como aquí Irene Montero. Ajá. Que se murió el marido, falleció entonces y fuimos a darle el pésame, porque la casa donde estuve yo, bueno, pues era un diplomático, un embajador, y estuvimos allí, estuve hablando con ella y eso sí. Y entonces la figura de la mujer es también muy importante, o sea que el feminismo está bastante arraigado ahí. Y luego estuvimos, era el 1 de mayo, que era el día del trabajo, y fuimos al desfile, estuvimos allí participando. Y entonces estaba súper organizado, no era como aquí, que cada uno va para un lado, estaba en la escuela, porque además la gente es bastante profesional, la formación profesional y tal. En la casa donde estaba yo, la cocinera, pues tenía sus estudios, no era una que sabía cocinar y nada más, o sea que tenía el bachillerato, había estudiado en la escuela de cocina y sabía hacer de todo. Y entonces estaban en el desfile del 1 de mayo los de la escuela de cocina, que iban todos de hostelería, vamos, iban con su uniforme blanco, con su gorro, todos bien formados. Luego estaban los de las limpiezas, que iban con el carro de barrenderos, pero iban bien arreglados. Luego los de la banca, o sea que cada uno iba con los suyos, pero estaba como muy bien organizado y todos muy limpios, iban impecables, o sea, no iban... Y bueno, la verdad que me causó bastante buena impresión. Luego fuimos a todos los museos que había por allí, vamos, estuvimos un mes allí. Fuimos a los museos, en Maputo es donde estuvimos, en la capital. Claro, luego sí que nos dijeron que en los pueblos era distinta la realidad, claro, que no había... En la isla de Iñaca, que es una isla que merece la pena ir, que es una maravilla de coral, de todo, sí. Y bueno, pero vamos, muy bien. Lo único que a mí me llamó la atención de allí, que es lo que yo quería preguntar, es que todo lo que vendían en las tiendas venía de Sudáfrica. O sea, las judías, las lentejas, los plátanos, la fruta. Yo decía, bueno, pero yo quiero comprar algo de aquí, porque se podía hablar con ellos porque hablan portugués,
pero no como en Portugal, es muy parecido al español, o sea que se entiende todo y ellos me entendían a mí. Entonces, no sé por qué todo viene de Sudáfrica. Digo, bueno, pero aquí no cultiváis nada ni hacéis nada, ¿cómo no sacáis las cosas de aquí en vez de traerlas, claro, de multinacionales? Además eran, y eso fue lo que me llamó la atención. Y luego lo anecdótico es que vimos la figura de una estatua impresionante de Eduardo Mondlane, sí, ¿verdad? En una avenida que está la avenida de Carlos Marx, la avenida de Lenin, la avenida de Mao Zedong, también estuvimos por la de Zamora Machel, todo era. Entonces estábamos haciendo fotos a las placas y resulta que debía de ser algún edificio oficial y vino la policía corriendo a pedirnos el móvil. Y sí, que porque digo, no, es que estamos haciendo las fotos y nos pidieron la documentación y eso. Y entonces, bueno, eran muy jóvenes los policías, pero eran decentes, porque resulta que mi hijo les va a dar el pasaporte y tenía un billete de $20 o de cuánto, de algo así, porque no nos lo aceptaban, tenía que ser más pequeño, y lo llevaban el pasaporte para cambiarlo en algún sitio que te pedían, y se creyó que les estábamos sobornando. Entonces, no sé si eran o $100 debía de ser, algo gordo, ¿no? Entonces le da el pasaporte y abre el otro el pasaporte y le dice, no aceptamos sobornos, muy serio, y le devolvió el dinero, ¿no? Y dice mi hijo, menos mal que no aceptan sobornos, porque si no me había quedado yo sí. Dice, menos mal. Y luego en la casa donde estábamos dice, pues ese es el sueldo de un policía de 2 meses. Dice, fíjate lo que... o sea que eran decentes y eran muy jóvenes, como de unos 20 y pocos años los policías, y nos devolvieron y nada, no nos hicieron nada. Digo, bueno, pues bórrenlo si quieren, que hemos hecho la foto porque nos llama la atención el edificio, pero vamos, no nos lo borraron al final ni nada, nos dejaron ir. Y eso bueno, fue. Muchas gracias, Yolanda, y a su hijo por compartir con nosotros. Un aplauso para Bueno, es verdad que ya que me agarro tus últimas palabras, te has dicho que el portugués que hablan ahí es muy parecido al castellano, porque actualmente el gobierno militar español está allí para que las zonas del norte y para las zonas de la gente, bueno, para que no sea como un Bocajarán o cosas así, no baje ese tipo de gente a destruir el trabajo que hicieron Josina y sobre todo Grasa en estos últimos años, ¿no? ¿Vale? Hay grupos islámicos radicales financiados por el llamado Estado Islámico que han bajado de Tanzania y están estableciéndose en Mozambique. Entonces Mozambique pidió a la Unión Europea asesoramiento militar para combatir este tipo de gente. Los militares en sí no están combatiendo ni están en el norte, está el ejército mozambicano. Lo que pasa es que en el sur, en Maputo, pues hay bases donde no solamente militares españoles, sino de la OTAN en general, de Alemania, de Holanda, de Francia, pues están, digamos, formando a los militares mozambicanos para combatir este tipo de guerra que para ellos es desconocido. O sea, el ejército mozambicano, que además es de los ejércitos más pequeños y más débiles que hay en África, digamos que está formado en la lucha guerrillera anticolonial, pero no tiene una formación contra esos grupos islámicos que sobre todo utilizan el terrorismo, ¿no? Como aquí lo hemos vivido, los trenes de Atocha y demás. Entonces esa es la labor que están haciendo los militares españoles allí. Sudáfrica, en lo que yo he visto hasta el momento, digamos que es la principal potencia económica que hay en el sur de África. Entonces mucha demanda, o sea, tienen unas estructuras de comercialización que no tienen el resto de sus vecinos. Entonces muchas veces no pueden abastecer toda esa demanda que hay y lo que hacen es comprar el producto a esos mismos países y venderlo luego elaborado, ¿no? O sea, es muy posible que esos granos que vendieran en Mozambique fueran mozambicanos pero etiquetados en Sudáfrica. No solo de Mozambique, de Namibia, de Angola, de Botswana, de todo lo que hay alrededor. Y luego el compañero que hablaba, vamos a ver, no quiero hacerme con la palabra, pero creo que habría que responderle sobre el tema de los militares portugueses. En esa época Portugal tenía un régimen retrógrado, como era el régimen salazarista y fuera de tiempo.
Entonces, una de sus grandes propagandas, como aquí nos hablaban del imperio hacia Dios y que éramos la reserva espiritual de Occidente y esas imbecilidades con las que dormían a la población, pues Portugal, digamos, la propaganda clave era que somos el país más grande de Europa. Y había cartelones con el mapa chiquitín de Portugal, que Portugal es pequeño, y luego al lado pues pintaban Angola, Mozambique, todo lo que tenían por el mundo, y que somos el país más grande de Europa. Y entonces de ahí viene esa actitud de Spínola de mantener el imperio. Pero es que, ¿cómo diría yo para que se me entienda bien? Es que la guerra entre los mismos militares portugueses fue discriminatoria, porque a África a combatir enviaban a los militares de una procedencia de clase media, baja. Los de clase alta se quedaban en Lisboa, en Oporto, en sus oficinas, en sus despachos, pegándose la vida padre, mientras que los otros ponían allí su vida. Y todos los muertos que venían entre la oficialidad eran de clase media baja, y eso creó el descontento grande dentro de las mismas Fuerzas Armadas, y más para una guerra absurda, porque ellos veían que aquella guerra no se podía ganar y que tampoco merecía la pena dedicar todo el esfuerzo que se estaba dedicando a aquello, ¿no? Entonces digamos que ese fue el impacto social fuerte que tuvo, y el papel de Spínola pues fue más que nada testimonial, ¿no? Yo creo que se le nombró jefe de Estado, que duró muy poco, no creo que llegara más de 3 o 4 meses, no recuerdo bien. Fue un poquito para tener calmada la OTAN, ¿no? Porque Portugal era miembro de la OTAN, de aquella. Sí. ¿No? Entonces, cuando se produce la Revolución de los Claveles, el imperio se quedó con el ojo diciendo, a ver qué pasa aquí, a ver qué ocurre aquí, ¿no? Entonces, claro, al poner a Spínola fue un poquito, tranquilos, que ni vamos a hacer marxismo, ni vamos a quitar la propiedad privada, ni demás historias. Lo que queremos es modernizar este Estado y acabar ya con una aberración que ya dura bastante. Y luego también se produjo, digamos, esa actitud porque había un cambio generacional en la oficialidad portuguesa. Todos eran oficiales jóvenes los que se rebelaron contra el salazarismo, ¿no? Entonces yo creo que el tema de Spínola, como tú dices, fue más que nada eso, fue una etiqueta de un momento dado para tener contento al imperio y a la OTAN. Quisiera hablar con ¿cómo se llama tu amiga? La que acaba de venir de Mozambique. Yolanda. Yolanda, es sobre el portugués, que dice que ahí se habla como que portugués español. Eso pasa en todas las colonias, todos los países de colonia portuguesa. Hablan de igual manera. Es un secreto de entendimiento entre los nativos. ¿Por qué? Porque cuando nos conocemos la lengua portuguesa, no conocemos la lengua española. No, a la lengua española la conocemos para poco tiempo. A la lengua portuguesa la conocemos más de 500 años. Los portugueses estuvieron en Guinea-Bissau, en Mozambique, en todo eso, más de 500 años. Y la guerra para la lucha de la independencia empezó en 1964. Y la lucha armada empezó en Guinea-Bissau. Empezó la lucha armada. Conakry empezó a subir. El primer país, todos estos países, Guinea-Bissau, Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé, Príncipe, Angola, todos esos países eran región de Portugal. Por eso se decía que Portugal era grande. Hasta 74, que fue reconocido mundialmente la independencia, es cuando pasó a ser país. Era región de Portugal. ¿Qué pasó? Lo que habla ahí es un portugués mal hablado. Él es forma de, no sé si en español se dice calón. Es como hablar un catalán. Cuando quiere decir un vaso, pero un ejemplo, porque catalán es más fácil tirar ejemplos. Bueno, cuando habla cascorro, vamos a dejarlo ahí. No, cascorro no, porque cuando tú hablas vasco no tiene nada que ver con castellano, no tiene nada que ver. En cambio, catalán sí tiene que ver con castellano. Hay palabras similares. Son lenguas latinas. Sí, pero tiene que ver alguna cosa. Entonces hay una palabra, por ejemplo, vaso,
para engañar a los portugueses, que no quiere decir vaso, lo dice copo, que aquí copo tiene otro sentido. Pero no copo viene de la palabra castellano, no, es criollo, viene de palabra portugués, que antes de que era castellano. Dos, y sobre este de la independencia que de 74 empezó a proclamar, el primer país que ha sido reconocido ha sido Guinea-Bissau. En el reconocimiento, en el OTAN, uno de los fundadores de OTAN es Portugal, que es el que mandaba allí, Portugal que mandaba. Uno de los acuerdos que firmaba para la independencia de Guinea-Bissau es que Portugal debería devolver todos esos países de África, incluso no África, que era Taiwán, que estaba también, que es Taiwán, era colonia portuguesa. Colonia portuguesa. Estaba ese acuerdo que para devolver a los guinenses a Guinea-Bissau, tiene que devolver Angola, Mozambique, San Tomé y todo esto. Y de allí empezaron a proclamar la independencia en el año 74, que empezó Guinea-Bissau y a todos estos países. Sobre la comida, claro, recién, porque somos recién salidos de la lucha armada, es bomba tras bomba. Y la tierra es muy fértil, Dios no sabe bendecir, pero el problema de tanta pelea, porque hay ahí dos palabras que existen ahí para diferenciar amigo y hermano. Es que hay una palabra que es camarada y hay otra palabra que es amigo. Entonces cuando se encuentra, uno se dice camarada. Si eres camarada, nos saludamos. Si eres amigo, nos peleamos, nos matamos. Y eso todavía está en Angola. Todavía existe. En Guinea-Bissau ya se acabó. En Guinea-Bissau ahora todo el mundo es camarada. Es una orden. Se acabó de discriminación. Punto y final. 73, los portugueses salieron de Guinea-Bissau, pasamos a ser camaradas. Todos somos camaradas, hasta ahora somos camaradas. ¿Qué pasa? Entonces los de fuera, que no tenían la guerra armada, tienen producto. Y nos compran porque tienen dinero. Nosotros no tenemos dinero porque el dinero que teníamos lo gastamos con los rusos comprando armas. Y Unión Soviética, el que apoyaba con armas económicamente a los países africanos que luchaba contra a los portugueses. Espero que he podido aclararlo un poquitín porque de eso lo sé de memoria. Hablar castellano no lo sé de memoria y tengo que poner un poquitín de portugués, pero eso lo sé de memoria. Muy bien. Muchas gracias por vuestra atención. Un país de 15 años de guerra quedó completamente arrasado. O sea, pensar en 15 años de guerra. O sea, después de la Guerra Civil Española, construir viviendas, recuperar la economía del país costó 15 años. O sea, entonces, realmente era un país de economía dependiente, y dependiente de Sudáfrica, que era el país más productor, más industrializado, con más riqueza, ¿no? Entonces, es como Venezuela, Venezuela tiene mucho petróleo, pero le compra a Colombia el 80% de los productos. No tiene mucha producción propia, ¿no? Es un gran problema que tienen, que no diversifican la economía. Y en el caso de Mozambique, sí, hace unos años que descubrieron gas, muchísimo gas, y parece que ahí va a haber una oportunidad de negocio para empresas. Si el Estado es inteligente, pues debería crear una empresa pública, y también oportunidad de redistribuir esa riqueza. O sea, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Pero ya están las multinacionales. La luz es pública. Muy bien. Oye, como aquí se ha comentado algo sobre Sudáfrica, informaros, porque tiene interés, que el día 21 de abril vamos a hacer una jornada también sobre una activista sudafricana. Era blanca, pero era miembro del Partido Comunista de Sudáfrica, de Congreso Nacional Africano. Era una luchadora contra el feminismo, contra el apartheid, que es Ruth First. Entonces, apuntaros, porque esa jornada también va a ser muy interesante. La compañera que va a hablar sobre ella la conocen muy bien, tiene un trabajo hecho muy intenso sobre Ruth First, y entonces, bueno, pues hablaremos mucho sobre Sudáfrica y sobre el apartheid y toda la lucha, no solamente del pueblo sudafricano, sino del conjunto del movimiento de solidaridad internacionalista, para acabar con esta lacra como fue el apartheid. El 21 de abril, en Vallecas. Pero antes, compañeros y compañeras, la próxima semana en el CAUN
hacemos homenaje a Jacqueline Cervo. O sea que si te sientes sindicalista, bueno, un poco se ha hablado aquí de lo que es el sindicalismo. Estas dos mujeres, Josina y tal, hicieron, ¿sabes?, bastante sindicalismo. Así que muchas gracias a todos por venir y hasta la próxima, ¿vale?